Este es el estudio del Antiguo Testamento, estamos en el capítulo 6 y en esta ocasión vamos a resumir la lección 6.1 de Roboam a Acaz y estaremos hablando de Judá durante el reino dividido. Tomamos como base bíblica del primer libro de Reyes, capítulos 12 al 22, también estaremos viendo segundo libro de Reyes, capítulos 8 al 16, al igual que el segundo libro de Crónicas, los capítulos 10 hasta el 28. Empezamos esta lección con una breve introducción hablándonos acerca de los periodos del reino dividido de Israel y Judá. Después de ahí vamos a brincar al bosquejo. El bosquejo, y como ya sabemos, nos ayudará, será nuestra guía. Las divisiones principales del bosquejo las vamos a estar usando como los puntos principales para esta clase. Y el primer punto, estaremos enfocándonos en el primer periodo de Israel y Judá, más bien enfocándonos en Judá. Fueron 60 años de guerra. Después de ahí estaremos hablando del segundo periodo, que fueron 75 años de alianza política, enfocándonos en el reinado o los reyes de Judá también. Y estaremos viendo el tercer periodo, 75 años de guerra, también viendo los reyes que estuvieron reinando en el reino del sur, que fue Judá. Así que vamos a comenzar, y un recordatorio de algo que les compartí en la introducción a este capítulo 6. Recuérdense que hay 3 fases por las que pasó el pueblo de Israel. La primera fase es reconocida como el Reino Unido, cuando Israel era solamente una sola nación. Eso sucedió a través de David, a través del reinado de David y también el reinado de Salomón. Cuando muere Salomón y el hijo de Salomón toma el reinado, entonces viene una división. Se dividen 10 tribus hacia el norte y 10 tribus hacia el sur. Y es aquí en la fase en la que nos estamos enfocando ya. La lección pasada estuvimos hablando acerca del reino del norte. En esta lección pues vamos a estar enfocándonos en el reino del sur. Y el reino del sur durante la fase del reino dividido. Así que es lo que nos estamos enfocando. Y hay 3 periodos del reino dividido entre Israel y Judá, cuando Israel y Judá se separaron como 2 naciones. El primer periodo duró 60 años y fueron 60 años de guerra. La primera etapa fueron 60 años de guerra. En el reino del norte, que fue Israel, eso cubre desde el reinado de Jeroboam, que algunos de estos nombres espero que nos suenen y nos acordemos de ellos, pero duró desde Jeroboam hasta Omri. Ahí en Israel reinó Jeroboam hasta Omri. Durante 60 años hubo guerra entre el reino de Israel y el reino de Judá. Acá en Judá, en el reino del sur, reinó Roboam hasta Asa. Fueron los reyes desde Roboam hasta Asa. Después de ahí, de esos 60 años de guerra, empezó una segunda etapa, un segundo periodo, que fueron 75 años en los que se hizo alianza. Durante esos 75 años, allá en el reino del norte, estuvieron reinando desde Acab hasta Joacaz. Desde Acab hasta Joacaz fueron los reyes, y todos los reyes entre ellos que estuvieron reinando durante este periodo de alianza de 75 años. En Judá, y voy a decir acá en Judá porque ahorita el enfoque es Judá. Acá en Judá estuvo reinando Josafat hasta el reinado de Joás y todos los reyes entre medio que estaremos viendo también. Después de los 75 años de alianza vino un tercer periodo, una tercera etapa, que fueron otra vez 75 años de guerra. Durante esos 75 años de guerra, en el reino del norte, ahí en el norte, estuvo reinando Joás, y desde el reinado de Joás hasta el reinado de Oseas. Y acá en el reino del sur empezó ese periodo con el reinado de Amasías y terminó con el reinado de Acaz, y los reyes entre medio pues los estaremos viendo también. El bosquejo del el bosquejo de estas secciones lo vamos a dividir de esa manera, utilizando las etapas o estos periodos para hablar de cada uno de los reyes que reinaron en el reino del sur, que fue Judá, y los eventos que sucedieron. Y acuérdense, estamos enfocándonos durante la fase en que fue el reino dividido, la fase en la que hubo 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Estamos enfocándonos en eso. Ya se habló del Reino Unido, ya se comenzó la lección pasada a hablar del reino dividido, y hoy continuamos hablando del reino dividido, pero enfocándonos en el reino del sur. Ya hablamos del reino del norte, ahora hablemos del reino del sur,
durante la fase en que existieron esos dos reinos. Nos decía, pues el bosquejo básicamente sigue esa línea. El primer periodo, 60 años de guerra con Israel. La segunda división es el segundo periodo, 75 años de alianza con Israel. Y la tercera división es el tercer periodo, 75 años de guerra con Israel otra vez. Así que vamos a comenzar con el primer periodo. Hablemos de los 60 años de guerra y estaremos hablando de los reyes desde Roboam hasta Asa. Cuando el reino se dividió, y a lo mejor se acuerdan de esto, el reino del sur consistía solamente de dos tribus. Era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que la tribu de Judá era la tribu también de David. Mientras que el reino del norte fue gobernado con el tiempo, y espero se acuerden de la lección acerca del reino del norte, fue gobernado con el tiempo por 5 dinastías diferentes o 5 familias diferentes. Fueron las que gobernaron a través de los años en el reino del norte. En el sur, aquí en el reino de Judá, solamente gobernó o fue gobernada por la familia o por la dinastía que venía del linaje de David. Hay una excepción ahí, un reinado breve de la reina Atalia, que estaremos hablando de eso más adelante, pero fuera de ella, todos los reyes que estuvieron gobernando en el reino del sur en Judá venían de la familia o de la dinastía de David, y la capital del reino del sur también se quedó en Jerusalén. Fue ahí donde David la había puesto, la había establecido, y ahí permaneció. Se acordarán que en el reino del norte, si no me falla la memoria, sí se cambió la capital. Ahora, ¿qué podemos decir de este periodo de guerra? Roboam, quien fue el hijo de Salomón, acuérdense cuando se dividió el reino, pues quedó Roboam como el rey del sur, del reino del sur, el rey de Judá. Él planeó aplastar la rebelión creciente en Israel, y él lo planeó hacer a través del desarrollo de un ejército fuerte. Él llamó a los hombres de Judá y de Benjamín, las únicas tribus que formaban parte de ese reino, las llamó para ir a la guerra, pero el profeta Semaías le aconsejó que no luchara en contra de las otras tribus. Eso lo vemos en primer libro de Reyes 12:21, y aunque Roboam obedeció a esa orden, en esa ocasión, más tarde encontramos que sí hizo la guerra en contra de Jeroboam, y esa guerra duró a través de los 17 años en que reinó Roboam en el reino del sur. Y también, en adición a la guerra, pues aprendemos de este rey que él llevó al pueblo de Judá más hacia la idolatría. Cuando termina el reinado de Roboam, llega a reinar su hijo Abiam. Él reinó por 3 años en el reino del sur, el reino de Judá. La guerra continuó durante el reinado de Abiam, y no solamente eso, sino que él también continuó adorando a ídolos en lugar de adorar al único y verdadero Dios. De nuevo, por 3 años reinó el hijo de Roboam, que fue Abiam. La guerra continúa y la idolatría continúa también bajo el reinado de él. Cuando se termina el reinado de Abiam, llega su hijo Asa. Asa gobernó ahí en Judá durante 41 años. Y este rey empezó bien. Asa empezó llevando a la nación de regreso a Dios. Y este avivamiento, como lo menciona el libro, pues ya tuvo sus resultados final, o este avivamiento espiritual floreció en el siguiente rey, que fue Josafat, del que vamos a hablar ahorita. Pero Asa pues empezó bien, de nuevo regresando la nación a Dios. Advirtió al pueblo que necesitaban obedecer la ley de Dios. Asa quitó también los ídolos de la tierra y empezó a confiar en Dios para luchar en contra de sus enemigos. Así que iban bien las cosas, pero esa renovación espiritual de Asa no duró mucho. Hacia el final de su reinado se enfrentó con un posible ataque de Israel. ¿Y qué fue lo que Asa hizo? Él recurrió a Siria, en vez de acudir al Señor. El profeta Hanani lo reprendió por lo que estaba haciendo. Y en vez de Asa enderezarse, lo que él hizo es que echó al profeta a la cárcel y empezó a oprimir al pueblo de Judá. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 16. Después Asa contrajo una enfermedad en sus pies, pero se negó a buscar la ayuda de Dios, y unos pocos años después de eso él murió. Esos fueron los reyes que estuvieron reinando durante 60 años de guerra. El primero Roboam, el segundo Abiam, el tercero Asa. Y ahora pues entramos al siguiente periodo, que fue el periodo de 75 años de alianza política. En este periodo comienza gobernando el rey Josafat. Josafat fue el que tomó el lugar después de Asa como rey de Judá, y él reinó por 25 años. Ante el reinado de Josafat, pues vemos que la nación restauró algunas de sus prácticas de admirar, o algunas de sus prácticas buenas. Cosas que pasaron durante el reinado de Josafat. Josafat envió a príncipes, a sacerdotes y a levitas a través de toda su tierra para que se enseñara la ley.
Él también estableció relaciones pacíficas con otras naciones, y en una ocasión, cuando los moabitas, amonitas y otros le hicieron guerra en contra de Judá, Josafat fue uno de los reyes. Él dirigió al pueblo a un tiempo de ayuno y de oración. Eso lo podemos encontrar en segundo de Crónicas 20, del 1 al 30. Y esos aspectos positivos de su liderazgo nos llevan a concluir, o han llevado a algunos a concluir, que este fue uno de los tiempos más espirituales en la historia de Judá. Pero luego, como sucedió con muchos otros reyes, Josafat también cometió muchos errores dentro de su liderazgo. Uno de ellos fue el acuerdo de paz que hizo con el rey Acab, que era un rey impío. Este acuerdo lo hizo de la siguiente manera. El rey Josafat casó a su hijo Joram con la hija de este rey impío Acab, bajo el nombre de Atalia. Atalia era la hija de Acab y de Jezabel, se acordarán de esos nombres. Una de las peores cosas sobre esta alianza fue que Atalia, tiempo más tarde, se convirtió en una reina cruel en Judá y mató a muchos de la familia de Josafat. Pero bueno, pues Josafat fue el que comenzó esa alianza, o tenía esa alianza política con Israel, y a causa de eso, y a causa de la idolatría, a causa de la influencia impía que Acab y Jezabel de allá del norte tenían con la nación y con el rey, pues varios profetas confrontaron a Josafat por eso. Cuando Josafat, más tarde aprendemos a través de la narrativa, que se unió a Acab en guerra en contra de Siria. Los dos reinos se unieron en contra de Siria para pelear. Los profetas de Israel aseguraban a ambos reyes que Israel iba a salir victorioso. Josafat tenía sus dudas, sin embargo, Acab lo aquietó, le trajo al profeta Miqueas. El profeta Miqueas dio una advertencia y dijo que el rey Acab iba a morir. La profecía de Miqueas resultó cierta, se cumplió, y ahí vemos que Josafat se escapó de un gran peligro. Pero Josafat pues siguió tomando decisiones imprudentes, basadas en los beneficios que él miraba, nada más a través de la alianza política. Podemos resumir de Josafat, pues a causa de todo esto que él hizo, tenemos que ver su reino como una mezcla de decisiones prudentes y decisiones imprudentes, y también de un liderazgo tanto espiritual y no espiritual. Es un contraste que nos encontramos cuando estudiamos lo que hizo en su reinado. Yo creo que podemos sacar lo importante de su reinado. Nos muestra un reino con un fervor espiritual. También él lo mostró a través de llevar a Judá a cancelar la idolatría. Intentó restaurar la religión pura a Dios. Y pues lo negativo, yo creo que siempre vamos a poder ver eso, sus repetidas alianzas, el involucramiento que tenía con la nación y el reino del norte y el impío rey Acab. Josafat no supo discernir espiritualmente con respecto al Israel pagano, a la idolatría que había dejado a Dios, y así debilitó la vitalidad espiritual de sus reformas. Su reino empezó prometiendo mucho, pero su expediente contiene una gravísima falta. Eso es lo que se nos comenta aquí también en el libro. Bueno, pues muere Josafat en el año 848 a.C. y su hijo mayor, Joram, llegó a ser el nuevo rey. Todavía continúa este periodo de alianza política a través de este rey. Aprendemos a través de la narrativa bíblica que Joram mató de inmediato a todos sus hermanos. Puede haber sido que él temió por su propia posición, que a lo mejor no estaba completamente consolidada, así que decidió matar a todos sus hermanos para así evitarse posibles ambiciones personales entre ellos. Joram no solamente estableció y alentó la adoración idólatra, que posiblemente pudo haber sido influenciado por su esposa Atalia, también él presionó al pueblo a adorar en los altares idólatras. Encontramos en la narrativa bíblica que el profeta Elías confrontó a Joram y le hizo saber que vendría una muerte horrible para él. Y después de que se encontró con esa muerte horrible que ya Elías le había predijo, a Joram se le negó el entierro acostumbrado para un rey. El resumen de su reino se registra en segunda de Crónicas 21:20, cuando dice: y murió sin que lo desearan más. Muere Joram entonces, y su hijo Ocosías es el que toma el trono y lo sucedió como rey. Pero gobernó solamente un año. Ocosías siguió los pasos de su padre, hizo lo malo ante los ojos del Señor también. Murió Ocosías y su madre, Atalía, se apoderó del trono de Judá. Atalía, la hija de Acab y de Jezabel, ya dijimos hace poquito que no le hizo nada bien a Judá. Ella era violenta, era cruel,
Empezó su reinado de 6 años matando a la familia de Josafat, y aunque Atalía intentó destruir el linaje de David, Dios conservó milagrosamente a Joás, quien era el hijo menor de Ocosías. Estamos hablando de su propio nieto, pero no sé si se recuerda que comentamos anteriormente que Dios le hizo una promesa a David que su trono iba a ser eterno. Pues podemos ver aquí la soberanía de Dios. Joás era el hijo de 1 año de Ocosías, de nuevo, el nieto de esta mujer, Atalía. Él fue salvado por la esposa de un sacerdote. Ella lo escondió en el templo durante 6 años. Y Joás, un descendiente de David, subió al trono después de que muere la reina Atalía. Y de nuevo, le vuelvo a repetir que se cumplió la promesa que el trono de David iba a ser eterno. Algo que Dios le prometió desde el segundo libro de Samuel 7, del 12 al 16. Y Joás, pues es él fue el siguiente rey en Judá. En el año 835 a.C., él llega al reinado cuando solamente tenía 7 años de edad. Su reino duró por 40 años, hasta el año 796 a.C. Creo que la pregunta que muchos nos haríamos, y estaba ahí en el libro, ¿cómo es posible que un muchachito de 7 años tenga la edad, tenga la sabiduría para poder reinar como rey sobre toda una nación? Y la respuesta que encontramos fue que este rey Joás, él fue influenciado fuertemente por un sacerdote piadoso bajo el nombre de Joiada. Al principio de su reino tuvo la influencia de este sacerdote. Durante los 40 años de reinado se puede dividir el reino de Joás en 2 partes. La primera parte fue el periodo de la influencia piadosa de este sacerdote. La segunda parte es el periodo de la apostasía, porque el rey se empezó a alejar de Dios. Durante esa primera parte del reinado de Joás, él decidió restaurar la adoración en el templo, y una de las cosas que él hizo es que dirigió una campaña financiera. Él juntó ofrendas para poder reparar el templo, pero cuando muere este sacerdote Joiada, Joás y todos sus líderes entraron en una rebelión en contra de Dios. Ellos dejaron de adorar en el templo y empezaron a rendir culto a la diosa Acera y a otros ídolos. Hubo el hijo de Joiada, quien era Zacarías. Él advirtió al pueblo de la desobediencia incesante, pero el rey y el pueblo reaccionaron a las advertencias proféticas de este hombre, apedreándole en el patio del templo. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 24:17. Y vemos también a través de la narrativa bíblica que Siria levantó una amenaza con atacar a Judá. Lo que este rey Joás hizo fue sobornar al rey sirio, dándole algunas posesiones de las más valiosas del templo. Y algún tiempo después, pues los sirios aún así terminaron atacando a Judá y atacaron a Jerusalén, y hirieron a Joás. Los funcionarios del ejército de Joás se rebelaron en contra de él por la manera en que había tratado a Zacarías, y lo mataron en su propia cama. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas 24, del 23 al 26. Y eso pues nos da el final de este periodo de alianza política que comenzó con Josafat. Después vimos que al morir Josafat, su hijo Joram tomó el reinado. Después de Joram viene Ocosías. Al morir Ocosías, su madre Atalía se apoderó del trono de Judá. Quiso matar a toda la familia de Josafat, pero Dios protegió esa descendencia, ese trono de David, y reinó Joás, quien también venía de la descendencia de David. Y después de la muerte de Joás, pues entramos al siguiente rey, y eso nos lleva al siguiente periodo, al tercer periodo, que fueron 75 años de guerra, empezados con el reinado de Amasías. Amasías, hijo de Joás, él gobernó por un total de 29 años. 5 de esos años él gobernó por sí mismo, y todos los años restantes él gobernó junto con su hijo Usías. Fue muy parecido a los anteriores reyes de Judá. Amasías comenzó muy bien su reino, pero no acabó nada bien. Amasías fortaleció el ejército de Judá y empezó a desafiar al ejército israelita, el reino del norte. Los desafiaba una batalla. Al hacer esto, Amasías destruyó la relación pacífica que había existido entre Israel y Judá por aproximadamente 100 años. ¿Se acuerdan que hubo ese periodo de paz, de alianza política? Pues este rey Amasías vino y destruyó eso, retando a una batalla a Israel. Sí, pues Israel atacó a Judá, y porque su ejército era mucho más fuerte, la fuerza militar de Israel prevaleció. Los israelitas destrozaron parte de la muralla de Jerusalén y capturaron a este rey Amasías, entre otras personas. Confiscaron oro, plata, también del templo. Un tiempo después, el rey del norte, el rey de Israel, que se llamaba Joás,
muere y Amasías fue puesto en libertad, pero unos hombres de Judá lo asesinaron en Laquis. Eso lo vemos en el capítulo 25, versículos 25 al 28. Lo que podemos aprender de este rey es que su orgullo le trajo mucho sufrimiento al reino del sur. Las esperanzas nacionales de Judá cayeron al punto más bajo desde que el reino de Salomón fue dividido. Y bueno, una vez que muere este rey Amasías, pues Usías continuó haciéndose cargo. Usías, que es llamado Azarías en el segundo libro de los Reyes, él empezó a gobernar mientras su padre todavía estaba vivo. Reinó un total de 52 años y gradualmente él llevó a la nación un periodo de restauración. Eso incluyó la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y también el desarrollo de amistad y cooperación con Jeroboam II, que fue uno de los reyes del reino del norte de Israel. Usías desarrolló un ejército fuerte y también restauró la prosperidad económica. Quizás casi logró restaurarla al nivel conocido bajo los reinados de David y de Salomón. ¿Se acuerdan que ambos fueron muy exitosos y prósperos? Al principio de su reinado, Usías sí dependía de Dios para la fuerza y el poder con el que lograba los cambios necesarios. Él había aprendido del profeta Zacarías la importancia de respetar y de obedecer a Dios. Según nos dice el segundo libro de Crónicas 26:5, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Luego, al ver que era fuerte, pues su corazón se enalteció para su ruina. Alrededor del año 750, después de que gobernó durante 40 años, Usías violó las normas divinas sobre el culto. Él entró en el templo para quemar incienso, un deber y un privilegio que había sido reservado solamente para los sacerdotes. El sumo sacerdote Azarías, junto con otros 80 sacerdotes, lo reprendieron al rey y le dijeron que dejara el santuario. Esta no era una reprensión pequeña. Dios juzgó a Usías afligiéndole con lepra, y después de esto el rey vivió solo en una casa apartada. Mientras se encontraba Usías enfermo, Jotam, que era su hijo, empezó a gobernar junto con su padre y reinaron juntos durante 10 años hasta que ya eventualmente pues se muere Usías. En este mismo año, Isaías contestó el llamado para ser voz profética de la justicia ahí en Jerusalén. Cuando Jotam gobernó Judá, continuó resistiendo a Siria, que estaban amenazando con atacarlos, y religiosamente su reinado fue parecido al de su padre, con una excepción que se nos menciona aquí. Él evitó cuidadosamente cualquier interferencia con el oficio sacerdotal. Yo creo que sí aprendió de la experiencia que tuvo su papá, y bajo la influencia de Jotam vemos que Judá vino a ser sobresaliente. Nos dice segundo de Crónicas 27:6, Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Después de este rey Jotam, vemos que su hijo Acaz empezó a gobernar ahí en Judá en el año 735, y al contrario de su padre, él se involucró en la idolatría. Él hizo amistad con Asiria, que se había vuelto ya para ese tiempo un poder político y un poder militar dominante. Asiria estaba planeando conquistar toda la tierra de Canaán. Hacía años que ni Israel ni Judá habían sido amenazados en verdad por otros imperios. Aunque tuvieron batallas periódicas con sus vecinos, no había venido ninguna amenaza de ese tamaño. Pero ahora pues ya la siniestra nube asiria en el horizonte se volvería una tormenta que trajo juicio a la nación de Israel, a la nación del norte. Ante esa amenaza de los asirios, a lo mejor recordemos de la lección pasada que el rey de Israel de ese tiempo, que era Peca, se unió con Rezín, rey de Siria, y ellos unieron fuerzas para ir a pelear en contra de los asirios. El rey de Judá, Acaz, se negó a unirse a la pelea de ellos, y debido a eso, pues estos dos reyes lucharon en contra de Judá, mataron a muchos y tomaron todavía muchos cautivos. Por el motivo de que tanto el rey como todo el pueblo estaban estremecidos por lo que estaba pasando, el Señor envió al profeta Isaías para que les diera ánimo, para que diera ánimo al rey Acaz y hacerle saber que no tuviera miedo, que confiara solamente en Dios. Desgraciadamente, Acaz ignoró el consejo de Dios que Dios le estaba dando a través del profeta Isaías. Él se volvió a la nación de Asiria pidiendo ayuda de ellos, y eso lo que trajo pues fueron resultados rápidos, al final no fueron de beneficio. Encontramos también que este rey, después de que viajó a Damasco, se encontró con el victorioso rey asirio. Empezó a aumentar la idolatría de este rey Acaz. Ya previamente leímos o podemos leer que él ya había sacrificado a sus propios hijos en adoración a ídolos, una práctica completamente pecaminosa que Dios condenaba.
Ahora él reubicó los objetos sagrados que estaban en el templo y él empezó a ofrecer culto a sus dioses falsos en ese lugar. Otra de las cosas que hizo, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Acaz fue en todo sentido lo opuesto de Jotam. Sus modelos espirituales vinieron a ser los reyes impíos de Israel. Y vemos que ahí en Judá, pues la nación de Judá estaba forcejeando a través de los años con la idolatría de este rey Acaz. Durante este tiempo, el juicio divino recayó sobre sus vecinos del norte, la nación de Israel. Así como los profetas de Dios ya lo habían advertido, Asiria cortó a través de la tierra como una navaja y fluyó a través de la tierra como un río. Así lo dice la escritura. Asiria mató a miles de israelitas en el norte y esparció a los cautivos a lo largo de Persia. Y eso pues trajo la conclusión, el final a este tercer periodo, que fueron 75 años de guerra que terminó con este rey. Y no nada más eso, sino que trajo la conclusión a esta fase del reino dividido. A través de este periodo estuvimos viendo los reyes Amasías. Después de Amasías entró a reinar su hijo Usías. Después de Usías entró a reinar su hijo Jotam. Y después de Jotam entró a reinar su hijo Acaz. Eso fue el resumen de esta lección, la lección 6.1. Estuvimos viendo desde Roboam hasta Acaz, hablando de los tres periodos durante el reino dividido de Israel y Judá. El primer periodo siendo 60 años de guerra en contra de Israel. El segundo periodo siendo 75 años de alianza con Israel. Y el tercer periodo, 75 años de guerra otra vez con Israel. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.